La hepatitis C, pese a lo que la gente pueda pensar, es un tema que está de rabiosa actualidad. Vamos a presentar en primer lugar al virus. Tenéis aquí unas imágenes, es un virus pequeño con una estructura, con una envoltura glicoproteica. Se transmite por sangre contaminada, por saliva, por fluidos vitales, con lo cual las vías de transmisión son la percutánea y la permucosa, a través de permucosa pues la vía sexual, la vía perinatal, cepillos de dientes, y la vía percutánea pues transfusión, trasplante, piercings, material contaminado. En los años 80 todos hablábamos de la hepatitis no A no B. En el año 92, cuando aparecen los primeros ensayos con capacidad de detectar el antígeno de la hepatitis C, cae de una forma impresionante lo que es el contagio por la vía transfusional, que suponía la principal vía de transmisión, a un caso por cada 100.000 bolsas transfundidas. En la actualidad, hace un poco más de año y medio, se lanzan al mercado y se comercializan dos nuevas moléculas, el Boceprevir y el Telaprevir, el nombre comercial es el Incigo y el Victrelis, que acomete una segunda tanda de arsenal terapéutico contra pacientes que habían sido refractarios a las primeras líneas terapéuticas del interferón pegilado y la ribavidina, con lo cual los genotipos 2 que eran sensibles, muchos se curaron, pero todos los que eran refractarios en aquel momento era ensayo-error. Te curabas bien, no te curabas, es que no te había ido bien el tratamiento. Ahora ya los tratamientos van más dirigidos, se genotipa al paciente y si no es susceptible de la primera línea, pues ya se acomete la segunda línea terapéutica. Con lo cual, el manejo del paciente crónico, que siempre tiene un residual de anticuerpos que aparecen en las analíticas, presenta la necesidad de poder tipificar al paciente como curado o en proceso de seroconversión y que actualmente es infectivo. En cuanto a la tasa de incidencia actualmente, podemos decir que la infección crónica de la hepatitis C afecta a un 3% de la población mundial, un caso por cada 100.000 habitantes. El 50-90% de la infección es asintomática y la prevalencia en nuestro territorio se sitúa entre el 1,6 y el 2,6% de la población española. Hablamos entre 480.000 y 760.000 personas infectadas por este virus. Vamos a presentar un poquito lo que es la estructura genética. En todas las estructuras genéticas, cuando hablamos de genes, existen genes estructurales, genes funcionales y genes reguladores. En este caso, los genes codifican proteínas, unas se dedican a conformar las estructuras de los virus, otras a regular sus funciones y otras a moderar todo el funcionamiento de los virus. En este caso, nuestro ensayo va dirigido a detectar la estructura del antígeno core de la hepatitis C. ¿Qué pruebas disponibles hay en el mercado? Pues tenemos pruebas que detectan anticuerpos. Cuando un virus o una bacteria infecta, nuestro organismo responde y fabrica anticuerpos. Pues tenemos ensayos que detectan anticuerpos, tenemos ensayos que confirman que realmente estamos hablando de unos anticuerpos específicos, tenemos técnicas de avidez, que cuando no lo tenemos muy claro apoyan si es una infección reciente o es una infección en periodo de convalecencia. Luego tenemos pruebas de ácidos nucleicos, que son las de última generación. Tenemos esta nueva prueba, que es la determinación del antígeno core de la hepatitis C, y luego tenemos pruebas de serotipo y de genotipo. ¿Qué recomiendan las guías clínicas? Pues para que diagnosticar a un paciente hay que realizarle tanto marcadores serológicos como marcadores de ácidos nucleicos, pruebas de actividad viral. En la guía española de la Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, el diagnóstico de la infección aguda requiere la determinación de anticuerpos y la determinación de ácidos nucleicos. Se mira la seroconversión, que exista un incremento de las tasas de anticuerpos y que exista una actividad replicativa del virus. En cuanto a la infección crónica, cuando un paciente ya ha pasado la fase aguda, se mira que exista una seroconversión o que exista una no aparición de replicación. Cuando tenemos unas tasas de anticuerpos mantenidas, pero en ningún momento aparecen actividad replicativa del virus, pruebas antigénicas, hablamos de una hepatitis no A, no B, no C. Las sociedades americanas, para el diagnóstico de la infección aguda, todas requieren tanto pruebas de screening de anticuerpos como pruebas de ácidos nucleicos. ¿Qué hacemos en nuestro medio? Pues para el diagnóstico de la infección aguda
realizamos la determinación de anticuerpos en autoanalizadores, la determinación del antígeno core de la hepatitis C, pruebas confirmatorias específicas para ver qué bandas tiene y qué tipos de anticuerpos tiene, las pruebas de RNA del virus de la hepatitis C y las pruebas de genotipo. ¿Qué pretendemos con nuestro estudio? Pues, como os he explicado, la evolución de las técnicas comerciales en el mercado van muy a la par de la evolución de las enfermedades. Entonces aparece en nuestro arsenal diagnóstico una nueva determinación, que es la determinación del antígeno core de la hepatitis C, pero por pruebas serológicas, no por pruebas de ácidos nucleicos. Entonces, con nuestro estudio pretendemos establecer una evaluación de la técnica como marcador directo de la infección en los casos en que las tasas de anticuerpos están en la zona gris que llamamos. No son tasas altas, son tasas en la zona límite y hay que ver si ese paciente es infectivo o es un paciente crónico. Este volumen de muestras supone aproximadamente el 20% de las muestras que llegan a nuestro laboratorio. Establecemos la zona de corte del estudio en función de los puntos que evalúan las técnicas como punto de corte. En cuanto al material y método, se eligió por las ventajas que proporcionaba un autoanalizador de la casa Abbott, que es el Architect, y la determinación antigénica que se podía acoplar a ese autoanalizador. ¿Por qué se elige esa técnica? Pues porque existe una buena correlación entre sus resultados y las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, tiene una sensibilidad alta, alrededor de 5.000 copias, 5.000 unidades internacionales por mililitro, supone aproximadamente un logaritmo 3, tiene una especificidad cercana al 100%, es una prueba precisa y que se reproduce tanto intraserie como interserie. Tiene un similar comportamiento con todos los genotipos de la hepatitis C, detecta seroconversiones tempranas, tiene unos resultados paralelos a los de la carga viral, con el límite que supone las 5.000 copias que detecta el ensayo. Tiene una alta estabilidad a nivel de manejo de muestras, la congelación, descongelación no supone un impedimento, o el trabajar con muestra conservada en nevera no altera los resultados. Se necesita un volumen bajo de muestra para poder analizarlo y resulta una técnica coste efectiva para el laboratorio. En cuanto a la metodología que se utilizó, pues a las 47 muestras que se encontraban en la zona límite del screening de anticuerpos, se les sometió al inmunoensayo de Abbott en autoanalizador, con suero. Además, a todas estas pruebas le realizamos las pruebas de confirmación específicas de anticuerpos, le realizamos una determinación de ácidos nucleicos por biología molecular y los resultados que obtuvimos fueron que de las 47 muestras analizadas, 42 nos dieron negativas para el antígeno, indeterminados nos dieron 3 y positivos nos dieron 2. El resto de las pruebas que se le realizaron, de estas 47 muestras, 21 fueron negativas para las pruebas de confirmación de bandas de la hepatitis C, 23 indeterminadas y 3 fueron positivas. Y con respecto a las pruebas de biología molecular, 42 se comportaron como inferior a 15, que es el punto de corte, y 5 fueron positivas. Aquí os he puesto, de precios no es bueno hablar, pero bueno, en este momento, haciendo lo que más o menos nos cuesta a nosotros, la técnica del antígeno core de la hepatitis C supone menos de la mitad de lo que suponen las técnicas de biología molecular. En cuanto a la discusión, nos encontramos en todas las publicaciones que sí que se corresponde la técnica del antígeno con las pruebas de viremia por ácidos nucleicos, tanto en los artículos americanos como en los artículos europeos. En cuanto a la monitorización de la técnica comparada con los ácidos nucleicos, tiene una gran reproductividad, y en los estudios que se hicieron aquí en España, pues también encontramos que es una técnica aceptada. ¿Qué puntos débiles presenta la técnica? Pues el principal es el punto de corte. Las tasas muy bajas en individuos que están iniciando una infección, pues a partir del logaritmo 3 hacia abajo no las contaría. Y que no nos sirve para monitorizar la curación de los pacientes. La respuesta terapéutica completa no la podríamos evaluar con una técnica como esta. Tendríamos que pasar a técnicas de ácidos nucleicos. Pero es una técnica bien aceptada en el entorno por las plataformas de realización, aunque no está en las guías clínicas y no está muy difundida todavía entre los clínicos. Pero en base a nuestros resultados y a lo que hemos visto por ahí,
sí que las propuestas de empleo que se realizan es introducir la técnica de determinación del antígeno core para tipificar los pacientes en infectivos y no infectivos. Las muestras que fueran negativas con alta sospecha de infección se pasarían a biología molecular, pero sí que sirve para el cribado en pacientes, como primer cribado de urgencias en pacientes de riesgo y en inmunodeprimidos. ¿Dónde posicionaríamos a nivel del escalado de diagnóstico la prueba? Pues muy cercana. Aquí hablamos, esto de aquí sería la fase eclipse, donde no detectaríamos ni antígeno ni anticuerpo. Hablamos de periodos de... Los estudios dicen que se produce una seroconversión entre 6 y 26 semanas, aunque la media está entre 6 y 7 semanas, desde que se infecta hasta que aparecen anticuerpos, que sería esta parte de aquí. Sin embargo, la aparición del antígeno la situamos alrededor de 15 días. Ya podríamos detectar a través de pruebas de biología molecular la aparición del antígeno, la actividad viral. ¿Dónde se sitúa? Pues si las técnicas de ácidos nucleicos es la línea de puntos, el antígeno core lo situamos muy cercano a lo que te detectan las pruebas de ácidos nucleicos, con la ventaja de que te permite tipificar con una prueba rápida de urgencias si el paciente es infectivo o no. Sí que nos sirve de apoyo también para confirmar las pruebas de confirmación de anticuerpos que son dudosas. Si tú le haces un antígeno y es positivo, sabes que estás hablando de un paciente positivo, y si es negativo, pues ya lo tienes en un paciente con una pérdida de anticuerpos o con unos anticuerpos residuales. No nos serviría, sí que apoyaría al seguimiento de pacientes en vía terapéutica, los que les someten a la triple terapia, lo que hemos hablado del Boceprevir y el Telaprevir, en las fases iniciales del tratamiento. Cuando ya la carga baja por debajo de 5.000 copias, pasaríamos a las técnicas de ácidos nucleicos, pero en los primeros estadios sí que serviría para monitorizar este tipo de pacientes. Como conclusiones, pues se podría considerar que esta técnica es un buen marcador serológico directo para realizar en un tiempo de respuesta corto, dícese, por ejemplo, un paciente que se va a someter a diálisis o un posible paciente donante de órganos, y que sí que es coste efectivo para evaluar la infectividad de un paciente. Y a la vista de los resultados, sí que nos permite tipificar pacientes en la zona gris, y sí que se podría establecer un algoritmo en el que se incluyera como fase previa a la determinación por vía de pruebas de ácidos nucleicos, hacer un screening de antígeno core de la hepatitis C. Si ya te da positivo, sabes que es un paciente replicativo, y si te da negativo ya habría que plantearse si se sigue con pruebas de ácidos nucleicos o no, justamente por lo cerca que están las pruebas estas de la prueba del antígeno core de lo que es la determinación de pruebas de ácidos nucleicos. Pues muchas gracias a todos.